Buenos días, bienvenidos a otro de nuestro programa de Apolíneos. El día de hoy tenemos el interesante tema de distribución y exhibición del cine mexicano con uno de nuestros profesores expertos en la materia. Yo soy Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la UDEM. Bienvenidos. Hola, yo soy Juan Pablo Torres y soy estudiante de Filosofía y Producción Cinematográfica Digital en la UDEM y tengo el gusto de presentar a un maestro muy querido por los alumnos de la carrera de cine. Pues él nos dio la clase de historia de cine y de apreciación cinematográfica, entre algunas otras, y pues la verdad que es un muy buen maestro y nos presenta un panorama bastante amplio de lo que es el cine. Y pues tengo el gusto de presentar al doctor Manuel Antonio Pérez Tejada Domínguez, que cuenta con un doctorado en estudios de cine y medios por The University of Kansas y una maestría en televisión, radio y cine por Syracuse University. También realizó un postdoctorado dentro de la Escuela de Literatura, Comunicación y Cultura en Georgia Tech. Enseñó y estuvo a cargo del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla y desde enero del 2016 es profesor de tiempo completo en la Universidad de Monterrey en el Departamento de Ciencias de la Información y Comunicación. El doctor Pérez Tejada ha presentado ponencias en diversas conferencias en México y los Estados Unidos y sus áreas de investigación se enfocan al documental mexicano y su distribución, así como al cine transnacional en México. La primera pregunta para esta presentación es, ¿por qué vemos o no vemos el cine mexicano? Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Por qué vemos o no vemos el cine mexicano? Tiene que ver, obviamente, por muchas condiciones de la industria cinematográfica, los derechos que se compran para distribuir una película, quién los adquiere o si se adquieren o no se adquieren, pero también tiene que ver con hábitos de consumo, de formación de públicos, de conocimiento sobre la oferta cinematográfica. Entonces, se vuelve, al final de cuentas, también una competencia, ¿sí? Por llegar a ciertos públicos de parte de los distribuidores o los mismos productores, de llegar a ciertos públicos, porque también hay una limitante de tiempo, por ejemplo, de la audiencia, que no puede ver todo, de recursos económicos, porque en ocasiones no puede pagar, ¿no? Semanalmente un boleto en la taquilla o varias suscripciones en diferentes plataformas. Y esto empieza a complicar un poco, ¿no? El escenario, porque existe al final de cuentas una competencia también por los espacios. Hay un cierto número de fines de semana que se utilizan para lanzamientos de películas y tradicionalmente la industria, la distribución, en particular y la exhibición, son dominadas por las grandes compañías de Hollywood y quienes tienen un dominio muy fuerte al grado que en algún lanzamiento llegan a ocupar la mayoría de las pantallas de un complejo cinematográfico que puede contar con 16 salas, pero uno de estos blockbusters puede ocupar 10 de estas pantallas, ¿sí? Entonces, pues se reducen las oportunidades de una película para estrenarse, pero también para el público de ver esas opciones. Y hay, al final de cuentas, también, obviamente, un prestigio que se construye poco a poco a través del tiempo en cuanto a la calidad de una película o de un cine nacional en particular. En nuestro caso, nuestro cine local, el cine mexicano, nosotros pudiéramos haber tenido una cierta opinión de este cine en los años 1940, otra en 1960, otra en 1970 y la que manejamos hoy en día a través de las mismas películas que vemos y nosotros recomendamos
aceptamos que nos gustan, compartimos esto o no, ¿sí? Y entonces también es una cuestión de construir un prestigio a través de esas oportunidades que están limitadas de proyectar una película del cine nacional. Ok, gracias, doctor. Y porque hablando un poquito así de tanto el cine como los documentales, ¿por qué nos interesa el ver precisamente documentales pues con un enfoque sociopolítico, podríamos decirlo, de hace 50 años? O sea, ¿cuál viene siendo nuestro interés? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como espectadores, como mexicanos, al realizar este tipo de búsquedas, ¿verdad? Bueno, ahí entramos a un género que tiene un panorama más complicado que el cine de ficción, en el sentido de que también lleva una cierta carga connotativa de lo que es el documental, ¿sí? Cuando hablamos de documental pensamos en algo pedagógico, muy didáctico, serio, aburrido, ¿sí? Porque anteriormente sí existían muchos de estos documentales, aún cuando había otros que siendo muy tradicionales en el formato que manejaban, se volvían atractivos, ¿no? Y hay muchos de este cine, ¿no? El Río de Pared Lorenz puede ser uno, los documentales de Robert Flaherty, pero sí, el público no está familiarizado con este tipo de película, con este género, ¿sí? El documental. Entonces, se maneja por prejuicios y por estereotipos, cuando hoy en día las formas, ¿no? De construir una película documental han cambiado y hoy se acercan más, incluso en la narrativa, se acercan más a las estructuras de una película de ficción, ¿sí? En donde hay una exposición, hay un punto importante en que empieza a avanzar la historia del documental, se desarrolla, llega a su clímax. Esto ya lo podemos ver, se ha vuelto muy dinámico, muy interesante, pero hay este prejuicio, esta idea preconcebida sobre lo que son los documentales en general, ¿sí? Y hay que ir formando públicos, hay que ir dándole oportunidad a este tipo de películas para que la audiencia se familiarice con ellos, vea que hay otras formas y podemos ver incluso recientemente documentales que tocan, por ejemplo, nosotros estamos desde la Universidad de Monterrey, que ahorita nos pueden ver en cualquier parte de México, ¿no? A través del internet, pero hay documentales como Hasta los dientes, un documental que toca una cuestión, ¿no? de la guerra contra el narcotráfico y las consecuencias de esto, centrado, ¿no? en lo que le ocurrió a dos estudiantes de una universidad de aquí de la ciudad, ¿no? Hay otro como El alcalde, que también retrata a un presidente municipal, ¿sí? de San Pedro Garza García, y se vuelve muy creativa la forma en que van contando este perfil, van construyendo a este personaje, ¿no? En el que se convierte el protagonista de este documental de El alcalde. Entonces, por ejemplo, son dos ejemplos de un documental mexicano que ha mostrado formas nuevas de construirse, de contar una historia y que se alejan de esta idea del documental militante, que también a veces tiene mucha carga política. Pero esos documentales son muy significativos para México, en lo social, en lo histórico. Y se conocen poco, están en los libros, a veces no hay tantas oportunidades en los planes de estudios de una universidad para tener el espacio y el tiempo para presentarlos y para hablar de ellos. Podemos hablar del Grito,
un documental sobre el movimiento estudiantil del 68, con imágenes muy impactantes. Podemos hablar de Jornaleros, de Eduardo Maldonado, hacia finales de los 70, un documental sobre los agricultores y cómo tienen que ir migrando del sur del país hacia el norte. ¿Sí? Son documentales que tienen quizás una carga social o incluso en estas cuestiones de como militante, ¿no? Cargadas hacia una intención, ¿no? De presentar sus ideas, sobre todo en lo político, pero que si puede ser en un sentido como un ensayo que hay que leer con atención, ¿no? Y que puede demandar al espectador su tiempo, ¿no? Su participación activa en lo que se presenta en imágenes, son muy significativos por la problemática social que nos cuentan, que ha vivido el país, y a veces parecen de los 70s, pero que podemos encontrar aún hoy en día ecos, resonancias de esos problemas sociales, y podemos entender mejor por qué la situación actual se vive como se vive. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta. ¿Cómo podríamos quitarnos a lo mejor ese prejuicio, ¿verdad?, de los mexicanos hacia ver ese tipo de documentales? Porque a veces no es como que a todo mundo le interese, a todo mundo quiere buscar, y eso nos está ganando la industria hollywoodense, como dice, ¿verdad? Las salas están llenas de películas norteamericanas, cuando a veces se presentan documentales muy buenos. ¿Cómo podríamos hacer para exhibir realmente y que el público se interesara en conocer parte de nuestra cultura sociopolítica, etcétera, etcétera, de México? Porque al final es hecho por mexicanos, para mexicanos, y porque quieren demostrar algo. Sí, aquí entra un rol que le llama Pierre Bourdieu el intermediario cultural. El intermediario cultural son todos estos agentes que ponen ante un público una película, y pueden ser los distribuidores, pueden ser los exhibidores, pero también pueden ser los profesores de universidades, también pueden ser los organizadores de festivales, puede ser una persona que organiza un cineclub, ¿no? Son todos estos roles que van a promocionar y van a revalorar de alguna manera estas películas. Y de esa forma acercar a un público. Tenemos que informar a un público, tenemos que acompañarlo, ¿no? Para que se familiarice, para que se conozca, ¿no? Y se sorprenda al principio, pero luego se acostumbre a ver la calidad que tienen los documentales en general. Obviamente, como en todo, ¿no? En las ficciones hay buenas y malas películas, en los documentales es lo mismo, ¿no? Pero sí, la promoción es como responsabilidad de todos los que tenemos un interés en el cine mexicano en específico, y aún más en particular en el cine documental. Gracias, gracias. Yo quisiera agregar dos ejemplos que me gustaría compartir sobre el tema del documental, que son de los últimos años y la verdad que me han impactado. Uno de ellos es cercano a esta idea de la narración en el formato documental. Se llama 499 y es de Rodrigo Reyes, y pues es una recreación de un viaje de uno de los soldados de Hernán Cortés, que aparece en la costa de Veracruz, pues casi 500 años después de la llegada inicial, y hace un recorrido o simula el mismo recorrido que hicieron, pero en el México actual. Y pues este documental va dejando o va exhibiendo quizá un legado pues de la conquista y de las violencias que se vivieron entonces, y quizás debemos tomar conciencia de que siguen siendo presentes. Otro es La vocera de Luciana Kaplan, que ese sigue la trayectoria de Marichuy, candidata a la presidencia de origen indígena, y la verdad que hace un recorrido bastante valioso de
de cómo viven estas comunidades y qué preocupaciones tienen ante la política nacional. Y bueno, pasamos a la última pregunta, es ¿qué nos ofrece el documental que el cine de ficción no nos puede dar? Bueno, en principio, pareciera que son muy diferentes, pero en lo que nos pueden contar de historias, se empiezan a acercar. La diferencia de un documental es la oportunidad de presentarnos los hechos sin una capa de representación, ¿sí? Los personajes que viven la experiencia y no el actor que representa esa experiencia vivida por otra persona, ¿sí? Los hechos directos en los archivos, en los testimonios de personas, en los objetos que se encuentran en un lugar, y no la recreación de eso a través del diseño de arte, con una cierta estilización de una puesta en escena para una película. En ese sentido, quitamos esa capa de la ficción y, aunque siga siendo una mediación al final de cuentas, nos acerca más a esa evidencia, ¿sí? Que sentimos, aunque al final de cuentas, insisto, ¿no? Es a través de un medio que se vuelve un poco más cercano a lo que nosotros podemos entender de una situación en particular. En estas cuestiones de la distribución y la exhibición de contenido cultural, hay que tomar en cuenta que las decisiones que nosotros tomamos como espectadores, como radioescuchas, como lectores, vienen de alguna forma filtradas por una serie de entidades, instituciones que deciden de alguna manera qué poner o no para una oferta cultural. Esto se ha reducido, ha cambiado, obviamente, por el Internet. Todo lo que nos ofrecen las oportunidades de publicar uno de manera por iniciativa propia, ¿sí? Pero sigue siendo siempre dominante lo que llega de arriba hacia abajo a través de las grandes corporaciones. Entonces, a veces, aunque tenemos una oferta y que parece ilimitada, está condicionada por esta serie de filtros y de la forma en que se promueven ciertos productos culturales, cierto contenido cultural. Y podemos poner el ejemplo de Netflix. Hay una cuestión que están estudiando académicos como Ramón Lobato de visibilidad. Si Netflix hace 2 años tenía un catálogo, a lo mejor igual más o menos está en lo mismo, de 4,500 títulos. Pero pensemos cuántos vemos, cuántos realmente vemos. Y de los que vemos, cuántos ya traen la etiquetita de Netflix Original, ¿sí? Original de Netflix. ¿Cuánto ya es propio de la misma plataforma o la productora, la compañía, el corporativo ya tiene intereses en esas producciones? Y eso es lo que nos ofrece en esta cuestión de visibilidad. Te empiezo a decidir, ¿no? De acuerdo a un cierto perfil, ¿qué te pongo? ¿Sí? Decido de alguna manera o me adelanto a tus decisiones a ver si esto te agrada y si esto te gusta. Y eso empieza a sesgar la manera en que nosotros seleccionamos. Y tendríamos que saber muy bien qué título queremos encontrar, porque a veces está en Netflix, pero la cuestión es si lo encontramos o no. Hay documental mexicano en Netflix. Podemos ver ahí Hasta los dientes, podemos ver La libertad del diablo de Berardo González, pero hay que saber buscar estos títulos para poderlos encontrar. Entonces ahí sí, por ejemplo, hay otra académica, Dina Jordanova, que habla de esta democratización de la oferta de contenidos a partir del Internet. Y es cierto, hoy casi todo, aunque no todo, casi todo se puede encontrar en Internet. El problema es saber buscar y el problema también es cómo las plataformas tienen una oferta hoy en día y a lo mejor luego desaparece. O la colocan en prioridades por debajo, ¿no? En cuestiones de visibilidad. Y se vuelve muy difícil entonces encontrar
las películas. Ahorita hay una plataforma en Filmin Latino que ofrece cine mexicano, mucho cine mexicano, ¿sí? Entonces, también si hay un interés por ver este cine, esta plataforma es una oportunidad fabulosa para hacerlo. No todo está, tampoco está todo lo que se hace en el cine mexicano, obviamente, pero hay una oferta bastante grande. Gracias. Doctor, pues muy interesante todo lo que nos compartió y todos los pues detalles, ¿verdad?, que nos fue dando. En mi caso, pues sí me considero a lo mejor un poco ignorante en el tema, lo admito, pero creo que eso es bueno, ¿verdad? El reconocer que nos falta, el cómo podemos impulsar nuestra propia nación, porque al final, pues, si se está haciendo buena producción, como dice, de buena, hay buena y mala, ¿verdad?, pero que la podamos destacar. Es verdad, yo me quedo con la duda de que yo a veces prendo Netflix y no sé ni qué ver de tantas cosas que hay, yo, estará buena, no estará buena, y termino pagándola y no viendo nada. Entonces, a lo mejor que podamos invitarlo en otra ocasión, ¿verdad? Y que nos pudiera compartir algunos títulos en plataformas que la mayoría de los mexicanos tenemos, y que si nos pudiéramos a lo mejor ir detectando el género, ¿verdad?, en el cual están, y poder hacer esas recomendaciones ya más precisas para que precisamente nos sumemos a esto, ¿verdad? Y apoyemos en esa distribución o esa circulación de tantos documentales buenos que se han hecho y que podemos aprender de ellos. No, a veces pensamos en documentales y tenemos la idea errónea de que nada más son National Geographic, ¿verdad? Puras cuestiones así de animales, de tierra, pero hay cosas que nos interesan como seres humanos, revisar toda esta cuestión cultural, social, política, y que nos ayuda también a formar la sociedad en la que estamos y contribuir a la mejora de la sociedad. A veces no lo podemos creer, pero sí, tal vez un documental nos puede llevar a eso, a contribuir a una mejor sociedad, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente. Nos acerca a nuestro contexto cuando es un documental mexicano, nos habla de una realidad, nos puede ayudar, ¿no?, el documental mexicano a entender nuestras circunstancias, dónde estamos parados, ¿no?, qué está ocurriendo en el país, porque en ocasiones son temas que se conocen poco, ¿no?, que se habla poco de ellos, y sí es importante la labor que hacen los documentalistas en poner al frente, en poner sobre la mesa para precisamente el diálogo todos estos temas. Gracias. Pues muchas gracias por compartir su valioso conocimiento y sabiduría con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que contemos con usted, pues para seguir aprendiendo, ¿verdad?, de todo lo que hoy nos compartió. Muchas gracias por la invitación y Pues, seguro por aquí estaremos de nuevo. gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces terminamos el programa y esperemos que nos sigan escuchando, ¿verdad? Y esperamos contar con la presencia nuevamente del doctor Manuel. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego.